crédito, cruceros de débito, ahora hay tarjetas de prepago. O sea, Muy buenas tardes. Una vez más tenemos el gusto de estar en este programa México sin Fronteras, Enlaces de Comercio Exterior, donde vamos a tocar algunos tópicos muy interesantes, y para ello me he permitido hacer la invitación a nuestro muy buen amigo Luis Roberto Abreu, que ustedes ya lo conocen, expresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Pero tenemos un invitado de lujo, una persona que se ha manejado en el ámbito político, en el ámbito diplomático, es don Humberto Hernández Haddad, que dentro de otras cosas que podríamos mencionar aquí en su amplísimo currículum, él ha sido senador, ha sido diputado, ocupó la primera diputación federal a los 21 años de edad, o sea que ha tenido una trayectoria muy grande, muy importante. Ha sido cónsul general de México en San Antonio, Texas, y de pues una cantidad enorme de cargos que la verdad sería, pues nos quitaría mucho tiempo y la palabra de él para tocar los temas que realmente consideramos muy importantes, pero ha sido abogado internacionalista con amplia experiencia y participación legislativa en el Congreso de México y en relación con los congresos de Estados Unidos, en Canadá, Centro y Sudamérica, en materia de energía, economía y comercio exterior y relaciones internacionales. Ha sido cónsul general de México en Texas, Estados Unidos, fue consejero jurídico general para México y Centroamérica del bufete de abogados Gogan Blair Williams de Texas, y fue consejero jurídico general de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos para Asuntos Regulatorios con Leyes y Tratados. Sería verdaderamente interesante conocer el currículum de Humberto, pero quisiéramos más tener tus conocimientos, todo lo que nos tienes hoy a aportar, Humberto, que la verdad consideramos que ha sido muy importante. Lo hemos comentado Roberto y yo, que eres la persona elegida para estar con nosotros en este momento tan neurálgico para nuestro país. Primero que nada te agradezco, mi estimado amigo Javier, que esta invitación sea en un momento de tanta curiosidad nacional en torno de una pregunta: ¿qué papel va a jugar nuestro país en la economía internacional? Es una pregunta esencial para el bienestar y la prosperidad del país. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué metas vamos a buscar? ¿Quiénes van a ser nuestros socios en el contexto de una competencia económica mundial, como estamos viendo ya? Y qué mejor que en la mesa esté presente mi gran amigo y paisano tabasqueño, Luis Roberto Abreu, que ha tenido la oportunidad de estar al frente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la ANIERM, que es un gremio que tiene una gran responsabilidad para orientar a los sectores productivos del país de cómo no perder el tiempo. En México hemos estado perdiendo lamentablemente el tiempo en cosas que no venían ni al caso, y hemos dejado pasar oportunidades que hubieran significado peldaños en el ascenso de la renta nacional. Hoy estamos reaccionando porque se derrumbó la renta petrolera, y ese boquete, que equivale a algo así como 280,000 millones de pesos, ya prendió todas las alertas en el país, y ahora sí ya todos los sectores están preocupados porque estamos viendo una etapa en donde hay a la vista tensiones económicas, no solo dentro de nuestro país, sino tensiones en todo el mundo. Y por si eso ya no fuera suficiente, además de las tensiones económicas, pareciera que ahora le quieren agregar las tensiones geopolíticas. Pero hoy me encanta la idea, Javier, de que vengamos a platicar con nuestro auditorio sobre un tema esencial: ¿qué papel juega el comercio exterior en el desarrollo de México? Y esto es evidente, juega un papel esencial, ineludible. México tiene que abrirse al mundo, como hace un momento lo comentabas, bajo la premisa de que debe de haber más México en el mundo y debemos traer más mundo a México. Que la población de nuestro país tenga fronteras de conocimiento abiertas en la ciencia, la tecnología. Hay un estudio que yo siempre he pensado nos va a ayudar a acelerar la marcha económica nacional cuando se haga. ¿Cuánto valdrán las habilidades productivas de nosotros los mexicanos? Ya Estados Unidos lo sabe. Hicieron la investigación, ¿cuánto vale Estados Unidos? Y descubrieron la cifra exacta. En términos
de inmuebles, maquinaria, tierras arables, bienes, todo lo que es tangible, determinaron una cantidad. Pero hay algo que vale 16 veces más que esa cantidad: sus habilidades productivas, en las que parten del supuesto: si por un acto no previsto se perdiera lo tangible, pueden reconstituirlo y recuperarlo con base en la riqueza que se llama la capacidad y habilidad productiva de las personas. Y nosotros tenemos que invertir más y más en que haya habilidad productiva, en la economía del conocimiento. Estamos ya, francamente, en una etapa de la economía mundial donde todo se va a mover a través de habilidades productivas digitales de sociedad del conocimiento, los intercambios, el acceso a los datos, las transacciones, con un añadido, que ojalá en esto nos estén escuchando quienes tienen oportunidad de incidir en los centros tecnológicos. Ya comenzó la cuarta revolución industrial. Nosotros en México debiéramos de tener ya, Luis Roberto, un programa nacional de invitación a todos los centros de estudio del país a definir cómo se van a subir al tren de la cuarta revolución industrial. Los ingenieros, por ejemplo, en 5 años saldrán al mercado plásticos biodegradables que son más baratos y más resistentes que el acero. Eso ya probado tecnológicamente Probado. en otros países. En 5 años, Tesla en Estados Unidos ya tiene vendidos todos sus automóviles eléctricos y ya tiene el prototipo del automóvil eléctrico totalmente robotizado, sin conductor. París ya el mes pasado, en enero, principios de enero, París arrancó en el aeropuerto un sistema de transporte automatizado sin chofer, que es una especie de autobús donde los pasajeros pueden subirse sin necesidad de que haya una persona conduciendo. Eso le preocupa a los expertos en cuestiones laborales, Claro, el desempleo que puede ocasionar. afectar esa parte, ¿no? Pero lo mismo dijeron cuando aparecieron las computadoras. O la robotización En las fábricas. Básicamente la automotriz, ¿no? En la automotriz y en la textil. Sí. Y cuando se sustituyó la rueca por las máquinas tejedoras, Sí. bueno, la realidad es que esto no se puede detener. Quien quiera atravesarse en el camino de esas innovaciones debiera de leer al célebre premio Nobel de Economía Joseph Schumpeter, austriaco, que terminó viviendo en Harvard, exilado en Estados Unidos. ¿Y qué decía el doctor Schumpeter? La furia destructiva de los cambios tecnológicos que a través de la innovación, con nuevos modos de producción, mandan al Museo de la Historia viejas industrias porque son sustituidas por las que son más competitivas. Y además es un cambio constante, ¿no? Que dices, bueno, hoy ya aprendí esto, sí, pero ya viene esto otro aquí atrás, ¿no? En el celular que cada uno trae en estos días puede uno verlo. La velocidad con la que el cambio tecnológico ha introducido prácticas de comercio, de consulta, de salud, de trabajo, de organizar la vida a través de una maquinita que es el celular, que dicen que ahora el teléfono celular hasta para hacer llamadas telefónicas sirve. Sí. Porque se ha descubierto eso, ¿no? En realidad lo usa uno para todo. Para todo. Y que trae mayor información que lo que podía tener las computadoras aquellas que conocimos, que eran unos cuartos completos, ¿no, Humberto? Sí, hoy en día tenemos la información multiplicada por 1000 en un pequeño dispositivo que traemos a cualquier parte donde vamos. Así que la tecnología ha cambiado definitivamente la forma en que se hacen los negocios en el mundo, y es importante señalar que tenemos que adecuarnos a esa tecnología. Y pues volviendo al tema que nos ocupa, de la importancia que tiene el comercio internacional para el desarrollo económico de México, pues al menos desde el sector privado seguimos considerando que, así como ha sido en los últimos 25 años el motor de la economía,
nacional, el comercio internacional seguirá jugando un papel fundamental, simplemente que tenemos que adecuarnos y adaptarnos a una nueva realidad que se está observando a nivel internacional con este fantasma de un neoproteccionismo. México tiene que reaccionar y replantear su política industrial. Bien lo señalabas, Humberto, de que es importante voltear al tema productivo para poder ser más productivos, más competitivos y seguir generando una riqueza y un crecimiento en este país. Yo quisiera, Humberto, y pues primeramente me da mucho gusto compartir contigo este espacio, un experto en negocios internacionales, pero un gran conocedor de la historia económica de este país y de las relaciones que ha tenido con el mundo. Así que ya escuchamos en la introducción pues toda la información que nos aporta. Hoy en día es importante contar con actores como tú para generar una nueva dinámica de ideas y poder replantearnos cuál es la posición de México ante el mundo, particularmente por lo que estamos viviendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos y esta aparente nueva relación que se nos impone y que México tiene que reaccionar dignamente con toda la capacidad que tenemos y esas habilidades que los mexicanos han demostrado en los momentos más complicados tener para sortear cualquier circunstancia. Lo que acaba de decir Luis Roberto es esencial. Tenemos que definir cómo vamos a entrar al mercado internacional para vender y con lo que vendemos poder comprar, porque el secreto del comercio exterior es que se exporta para tener divisas con las cuales importar. Y en el caso concreto de la economía mexicana, tenemos necesidad de recuperar el tiempo perdido con un desarrollo industrial que debe definir cuáles son las ramas industriales en las que México es competitivo y puede salir al mercado mundial. Y recuperar el campo, que se quedó olvidado. Se quedó olvidado por alguna prisa que se tuvo en entrar a la competencia comercial. Se consideró que la capacidad agropecuaria no era en ese momento una prioridad. Hay que recuperarla. Entre otras razones, porque en la transición demográfica que estamos viviendo, que es una transición demográfica en donde estamos a la mitad, por ahí del año 2030, el reloj demográfico de la población de nuestro país presentará un cambio en donde habrá más personas de la tercera edad que más personas de edad productiva. Ese envejecimiento de la población de nuestro país hace recomendable que tengamos ya preparada una reserva agropecuaria donde el campo sea un lugar que garantice que hay las condiciones de vida sana, de reserva alimentaria, de soberanía alimentaria, para una población que ya no va a tener el vigor que hoy en el 2017 tiene, porque la demografía va avanzando. Y ese bono demográfico del que tanto se ha hablado, hasta el día de hoy está pendiente de que el país pueda cobrarlo. Nos lleva a otro tema de la mayor importancia. El comercio internacional debiera ser un generador de recursos económicos para financiar nuevas industrias, abrir nuevos proyectos productivos, construir infraestructura estratégica. Esa infraestructura estratégica es urgente decir cuál es, cuánto cuesta y en cuántos años la vamos a construir. Pongo un ejemplo. En la República Mexicana hay aproximadamente 120 presas. La mitad ya son obsoletas. 60 ya cumplieron su ciclo de vida. Para regiones del país como es el sureste, esto es un asunto que viven de la agricultura de riego, digamos. Y el control de los ríos. El control hidráulico en zonas que están expuestas a que si no hay una infraestructura de control de avenidas hidráulicas, máxima en aquellos lugares donde hay caudales ciclónicos que bajan de sierras, de cordilleras, que pueden a su paso afectar ciudades y causar pérdidas mayúsculas. Otro factor importante que hay que tener en cuenta en la seguridad económica del país. Debido al cambio climático, México resulta ser el país bioceánico que está a la mitad del camino
de un fenómeno causado por el calentamiento global. Ese cambio climático nos puso a nosotros, obra de la naturaleza, en el cruce de huracanes en el Pacífico, ciclones en el Golfo de México, que tienen una capacidad destructiva en aumento por el cambio climático. Pero en algunos casos también son benéficos, ¿no? Es correcto, porque permiten la recarga hidráulica, pero ahí hay que sacar la cuenta cuánto destruyó a su paso y cuánta agua dejó. Entonces habrá que tener una estrategia de prevención de desastres naturales, de organización para cuando ocurran estos siniestros de la naturaleza y tener una reserva financiera, porque es a la América del Norte, empezando en el Caribe, Centroamérica, y entrando Pacífico Mexicano, Golfo de México, y terminan rematando o recalando, diríamos en Tabasco, en la costa atlántica hasta Nueva York. Humberto, creo que has avanzado algunos de los puntos sobre que para definir qué tenemos que hacer para ser pues más competitivos y tener más éxito en los mercados internacionales en el tema de infraestructura, aprovechando que te encuentras en este programa y que para el auditorio el tema del TLC es el tema de hoy. Me gustaría preguntarte, sin duda el Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue un detonador del comercio exterior en México. Se ha multiplicado por 6 el volumen de las importaciones y exportaciones desde el 94 hasta la fecha, pero también la estructura del comercio exterior generada por este tratado se concentró en grandes empresas que vinieron a instalarse en México para atender una demanda específica del mercado de los Estados Unidos. Y eso nos ha hecho muy dependientes, estamos concentrados en el 80% más o menos de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Desde tu perspectiva y tu gran conocimiento, ¿cómo crees que deberíamos abordar este problema que se está generando de una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio? Y en caso que existiera esa oportunidad, ¿cuál debería de ser la postura de México en torno a obtener el mejor resultado de esta posible renegociación? Entiendo que al hablar de una postura incluye a todos los sectores, el sector público y el sector privado tienen que trabajar de la mano. Nosotros hemos observado que, al menos en esta etapa inicial, se ha vuelto a centrar esta negociación en un solo sector empresarial, que es el de las grandes empresas, y no quisiéramos que se repitieran esas deficiencias, que es la que no han permitido obtener más beneficios de un gran tratado como ha sido en Telecán, que si bien es cierto ha generado un beneficio para México, no se ha permeado en todos los sectores ni en todas las regiones. ¿Cuál crees tú que debería ser nuestra postura como país en caso de que sea esa posibilidad de una renegociación? Y también, perdona, que en un momento pudiera plantearse la posibilidad no solo de la renegociación del tratado, sino a lo mejor hasta la salida de los Estados Unidos o del México, como ya se llama, ¿no? Una posible salida de México también de este tratado. Este tema yo lo comencé a estudiar de manera directa, con mucha precisión, porque la vida me puso justo en el momento en que comenzó a gestarse la negociación del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte. Yo era el cónsul general de México para el sur centro de Texas, con sede en San Antonio, y supervisando los consulados de México en Austin, Bronzeville, Laredo, McAllen, Eagle Pass y Del Río. Y cuando se inicia la negociación, pude ver de cerca el trabajo que se hacía en los encuentros de los negociadores, y me tocó el privilegio de ser el cónsul general de México la mañana del 7 de octubre de 1992, cuando aterrizaron en San Antonio, Texas, el presidente de Estados Unidos, George Bush, como anfitrión, e invitados el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, cada uno acompañado de su negociador comercial. George Bush, presidente de Estados Unidos, con la señora Carla Hills. Sí.
el presidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado de Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial, negociador mexicano para el tratado, y el primer ministro Brian Mulroney con Mike Wilson, ministro de Comercio canadiense. Firmaron, se entregaron los textos y se enviaron a los dos congresos y un parlamento canadiense para discusión, dictamen y votación, finalmente aprobados. Entró en vigor el tratado el día 1 de 1994. Nadie reparó en qué pasó durante el momento en que en San Antonio, el 7 de octubre del 92, se hacía la firma entre los ejecutivos, y el 1 de enero del 94 en que nos estallaba una crisis en los primeros minutos de vigencia del tratado. Y a lo largo del año 94, varias crisis más. La famosa crisis 94, ¿no? No, la de marzo, la de en Lomas Taurinas, la de septiembre en la calle La Fragua, la devaluación del 16 de diciembre, la quiebra del sistema bancario mexicano, el Fobaproa IPAP, del cual llevamos pagado el 50% de los pagarés. Bueno, esa es una zona todavía que requiere mayor estudio, mayor comprensión. Pero a pesar de eso, esas grandes crisis las pudimos sortear, ¿no? Vaya, sí. Nos han costado. Y esto ha sido, digamos que estoy haciendo el prólogo. Sí. Conozco entonces, por razones profesionales, cómo se inicia lo que es el accidentado trayecto de inserción de México en el bloque de la América del Norte y su propuesta de tener una economía abierta, de libre intercambio, con el resto del mundo. Y eso nos lleva a tener tratados de libre comercio con 42 países y casi ocupamos el título de campeón mundial de los tratados de libre comercio. Me gustaría que eso lo ampliáramos ahorita, Humberto. Nos parece hasta una grosería hacerte un corte, pero nos están mandando a un corte comercial y regresando ampliaremos estos puntos tan interesantes, no solo para nuestras industrias, sino para México en lo general y en lo particular para algunos sectores. Y nos seguirás ilustrando con todos tus conocimientos, Humberto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ok, regresamos a continuar con esta interesante charla con el maestro Humberto Hernández Haddad, que estábamos comentando algunos asuntos de la importancia de la inserción de México, ¿no? Y tú traes aquí ahorita un dato verdaderamente importante de cómo se comportan los gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos de acuerdo a sus tendencias básicas de desarrollo, ¿no? Sí, porque el peso que tiene la economía estadounidense en la economía mexicana no lo podemos ignorar. 83% de las ventas que México hace al mundo son al mercado estadounidense. Por eso es importante que veamos en qué son diferentes los demócratas con los republicanos cuando gobiernan en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de la política económica republicana del nuevo gobierno de Estados Unidos? Primero, ya están hablando de incrementar la presencia estadounidense en la lucha internacional contra organizaciones radicales, lo cual va a beneficiar al sector militar de la defensa y aeroespacial. También la posesión de armas dentro de los Estados Unidos y una fuerte presión sobre la política migratoria, lo cual va a privilegiar la actividad industrial de los fabricantes de equipos de seguridad y armamento. En materia de consumo de energía, ¿qué proponen los republicanos en este momento? Pues proponen un cambio radical de lo que habían hecho los demócratas. Usar no energías renovables, sino usar energías fósiles, concretamente petróleo y petróleo esquisto, que en inglés le llaman shale, el petróleo esquisto. Y bueno, esa política energética tiene que ver con una estrategia de política económica y frente a la posición de los países petroleros del Medio Oriente. Y en donde más importante es la diferencia de cómo gobiernan los republicanos cuando llegan a la Casa Blanca es en el sector financiero. En el sector financiero buscan la menor regulación posible para la banca. Es más, se espera que pronto anuncien que van a quitar el marco regulatorio de la reforma legislativa Dodd-Frank. Dodd, por el senador Christopher Dodd, buen amigo de México, y esta reforma regulatoria muy pronto va a ser objeto de una nueva reforma, porque el sector financiero, cuando hay gobiernos republicanos, es el de mayor presencia y dinamismo. Hay un dato que explica muy bien la transición económica que ha sufrido Estados Unidos. Hace 30 años, la industria era 35% del Producto Interno Bruto estadounidense. Hoy es apenas el 12%. Su lugar lo tomó el sector financiero. Luego, en lo que es los insumos que mueven la actividad industrial de los Estados Unidos, los materiales, se espera que la Casa Blanca va a hacer una renegociación de acuerdos comerciales, principalmente con respecto a China. Y
no se descarta la posibilidad de que introduzcan tarifas de importación en insumos claves y materias primas. Hay que estar preparados para eso. Y para el sector industrial en general, la política de los republicanos en este momento ya deja ver con claridad una tendencia de control y restricción, principalmente en el sector automotriz, usando la figura del impuesto de repatriación, el llamado en inglés Repatriation Tax Holiday, que lo que busca es reactivar la industria armadora automotriz dentro de los Estados Unidos, y ahí dejemos que sean las fuerzas del mercado internacional las que decidan. Y las propias internas norteamericanas. Porque va a ser el peso de los factores económicos mundiales el que decida cuánto vale un automóvil hecho en Estados Unidos con los automóviles hechos en otros países que puedan ser más competitivos. Y que lógicamente el norteamericano común defiende con todos sus derechos, con toda la fortaleza que tiene, ¿no? Es que esto es muy sencillo, es una ecuación de costo-beneficio. Si un país quiere vivir en la autarquía, el aislacionismo, segregado de la economía mundial, puede hacerlo, pero a un costo altísimo, que implica un sacrificio a su población enorme. Entonces ahí prácticamente es al gusto del cliente en el mercado internacional. Humberto, veo que el gobierno de Estados Unidos tiene muy bien definido cuáles son sus sectores y hacia dónde tiene que apuntar su desarrollo estratégico. Mi pregunta sería, ¿en México estamos haciendo algo similar? En el corte platicábamos que cuando inicia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México inicia una etapa de crisis que nos llevó a tener poca capacidad financiera y no apoyar a los sectores productivos para aprovechar ese nuevo acuerdo que nos hubiera permitido desarrollar nuestra plataforma productiva. Hoy, ante el escenario que estamos viviendo, ¿cuál debería ser la estrategia nacional hacia el sector productivo? ¿Qué sectores? Aquí se platicaba y tú mencionaste agroalimentos, que consideramos que ha sido el único que ha estado creciendo y es un gran generador de empleo, y además que cuando nosotros exportamos $1 de ese sector, la mayor parte es de producción nacional, tiene un grado de integración nacional muy alto. Se hablaba del sector pesquero. ¿Cuál sería el rol de las secretarías de Estado enfocadas al sector productivo, como la Secretaría de Economía, como la Secretaría de Agricultura? ¿Y cuáles serían los sectores? Igual el turismo podría ser una opción para muchos estados. ¿Cuáles serían los sectores que deberíamos impulsar ante este nuevo reto internacional? Es excelente el planteamiento y veo que son dos objetivos. Por un lado, que el gobierno haga su tarea en lo que se refiere al marco de políticas públicas, pero no lo puede hacer solo. Necesita jalar la participación muy comprometida del sector privado, los sectores productivos por ramas económicas y por regiones productivas. Porque las políticas públicas que puedan ser muy sabias, técnicamente bien elaboradas, si no traen el pacto, el compromiso con los agentes económicos internos de la producción, no van a llegar muy lejos. De manera que este es momento de crear un consenso nacional por la competitividad. Estamos muy débiles en competitividad. El Foro Económico Mundial nos acaba de bajar 28 posiciones en cuanto a competitividad global. Y la marcha económica de los países en estos momentos tiene un referente, no nada más cuánta inversión extranjera llegó, no solamente cuánto exportó. De inmediato, los observadores que saben cómo funcionan los países piden saber qué lugar ocupa ese país en el índice de competitividad mundial y, segundo, Estado de Derecho. Y en esos dos tenemos un largo camino por recorrer: competitividad y Estado de Derecho. Roberto tocó ahorita el tema pesca. ¿Cómo ves el tema pesca, Humberto, que ha sido olvidado, que ha sido dejado después de haber contado nosotros con una Secretaría de Estado que funcionó muy bien y que teníamos quizás una de las flotas atuneras mejores que ha habido en el país durante muchos años, y que ahora de un plumazo se ha borrado, a pesar de tener
más de 14.000, 15.000 kilómetros de litorales, la pobreza alimentaria de nuestra población sigue deficitaria, cuando podríamos aprovechar todos esos recursos que... Pues de este reacomodo de fuerzas productivas está planteada la oportunidad de que México regrese a ocupar un lugar en la industria pesquera. La materia prima está allí. México tiene 3 ventanas. Es un país bioceánico, pero tiene no solamente la costa del Pacífico, el Golfo de México, también tiene acceso al Mar Caribe. El estado de Quintana Roo le da a nuestro país presencia en el Mar Caribe. De Yucatán a Tamaulipas tenemos el Golfo de México y el litoral del Pacífico es de una riqueza enorme, contradictoriamente dicho, ahora sí que entre mexicanos que estamos comprometidos con el futuro y el desarrollo de nuestro país. En la negociación que hemos estado viendo para insertar a México en la economía transpacífica, en la cuenca del Pacífico, aunque el TPP ha sido momentáneamente considerado como un tratado que ya no tendrá fácil realización, mi opinión personal es que inevitablemente, tarde o temprano, va a haber un tratado de libre comercio para la cuenca del Pacífico, y lo digo a título personal con mi firma. Y en ese tratado de libre comercio va a estar China. China incluye, claro, por supuesto. Nada más que para nosotros es importante aquí decirnos entre nosotros. Tenemos una presencia en el Pacífico que es un gran reto, bien lo has dicho, porque los estados más pobres de la geografía mexicana son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que están en el Pacífico, y vamos a ir a competir con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Vietnam. Excepción de Brunei, que no es realmente un país... Aunque fue el que lo inició, el sultán de Brunei, sí. pero por otras razones políticas y diplomáticas. Y realmente, efectivamente, no es una economía con la que haya punto de comparación, pero los otros están organizados de una manera muy, muy competitiva. Hace un momento, cuando hablábamos de por qué Intel cierra en Costa Rica sus operaciones de tecnología despidiendo a 5,000 técnicos de alta calificación y se muda a Vietnam, pues la razón, nos informan, es que han decidido que la nueva capital internacional de la nanotecnología en Asia va a ser Vietnam. Sí, no. Quienes piensan que es un país cafetalero y productor de zapatos y chanclas, que desde ahora también lo anoten en la lista como un fuerte competidor mundial en nanotecnología, sí, y en componentes electrónicos. Pues, vaya, en mi caso yo he tenido la oportunidad de hablar con la señora embajadora de Vietnam y nos ha platicado largo y tendido de los puntos estratégicos de su desarrollo económico, y la verdad, como tú bien dices, Humberto, hay que copiar en algún momento esos modelos que nos conviene a nosotros, ¿no? Yo creo que parte de una política industrial y de fomento al sector productivo, y no es que en México no la hayamos tenido, pero creo que no ha sido suficiente ni la más adecuada. Y en estos momentos de replantearnos como país nuestro modelo económico de inserción en mercados internacionales, tenemos que ser muy puntuales en esa política industrial. Aquí se tocó el tema de pesca. Javier, Humberto, yo quiero decirles que en la asociación sabemos de que existe una gran demanda de esos productos para otros países. Hablamos de diversificar mercados. Hemos hecho una excelente labor de negociación, tenemos acuerdos con 46 países, pero no hemos trabajado de la mano con desarrollar una oferta exportable. Y particularmente no lo hemos hecho dando un acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde tenemos que centrar nuestro trabajo. Y es el momento, Humberto, tú hablabas de que esto no corresponde solo al gobierno, sino que el sector privado tiene que responder a ese llamado. Yo creo que el sector privado está más que puesto, más que presente. Desafortunadamente no ha existido ese diálogo general, sino que el sector público se ha centrado a escuchar solo una parte. Y sí, me atrevo a decirlo,
abiertamente porque como presidente de ANIER hicimos un gran esfuerzo de hacer un llamado para que todos los sectores fueran escuchados. Fueron incluyentes, además. Sí, de hecho, un gran sector se siente excluido de la política de desarrollo nacional y quiere participar. El sector privado quiere participar bajo una directriz, todos somos un solo México, y ese es un llamado a nuestros amigos del sector público a que incluyan a todos los sectores, particularmente que recuerden que de estas 5 millones de unidades económicas que están registradas en México, el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y si bien es cierto que no todas tienen la capacidad de exportar, la concentración es tal que 500 empresas hacen el 75% del comercio exterior, pero 44 hacen el 50%, es decir, tenemos un gran potencial de insertar a estas pymes, ya sea como exportadores directos o indirectos a través de las cadenas de valor, de asociaciones de producción rural, de comercializadoras, y pues tú creo que haces una buena definición de lo que está pasando y lo que se debe de hacer. Nos gustaría como sector privado ver a un profesional conocedor y sobre todo que tiene la capacidad de entender al sector privado en estas nuevas negociaciones, en este nuevo diseño de política. Y hoy tenemos a un gran invitado que quisiéramos verlo más activo, porque como sector privado, quiero decirlo, Humberto, sentimos que tú tienes esa capacidad de entendimiento que desafortunadamente a veces no hemos encontrado en otros actores del sector público. Muchas gracias. El entendimiento y la experiencia, ¿no? O sea, que lo ha llevado a una posición muy distinguida, Humberto, de la cual la verdad como mexicano me sumo al comentario de Roberto, me permito yo congratularme y al tenerte aquí con nosotros te felicito sinceramente. No es un guayabazo simplemente de amigos, sino porque la verdad el reconocimiento hacia ti, hacia tu persona, hacia tu trayectoria tan amplia, que la verdad pues has estudiado en la Universidad de Harvard, has hecho estudios en la Sorbona de París, o sea, eres una gente con un gran background que nos permite, la verdad, sentirnos orgullosos de ti, Humberto. Muchas gracias, Javier. Yo propondría en una primera aproximación a qué recursos se deben movilizar en esta situación que está viviendo el país. Primero, hay que recuperar la banca de desarrollo. Es importantísimo para lo que vaya a hacer el país tener instituciones financieras que tengan la capacidad de identificar los nuevos proyectos de desarrollo, regionales o nacionales, con una estrategia de crédito deliberadamente de fomento y apoyo al despegue de esos proyectos. Una gran misión, simplemente, ¿no? Pues lo están haciendo los asiáticos, esos son los campeones en eso. Y nosotros lo hacíamos antes. Segundo, hay que llamar a todas las universidades y centros tecnológicos de la República Mexicana y decirles: el acercamiento universidad-industria no puede esperar, es urgente que se den la mano las universidades y los tecnológicos mexicanos con las necesidades de las empresas industriales exportadoras del país. Hay que cerrar esa brecha. Andan volando con misiles intelectuales que deslumbran en el cielo y no se sabe dónde quedaron, brillantísimos, pero no tuvieron impacto en el mercado. Y hay países en donde no brillan en el cielo las ideas, pero cliente que agarran no lo sueltan, porque están en el comercio y haciendo negocios internacionales. Hay que cerrar esa brecha, que las universidades y tecnológicos de México tengan patentes, que lo que en sus laboratorios se descubra esté patentado, que las universidades sientan el beneficio de que el conocimiento que van acumulando y desarrollando les permite tener una presencia en la economía nacional. Y ser generadores, ¿no? De tecnología y de economía. Otro elemento importante, hay que hacer una profunda reforma de la diplomacia mexicana. Profunda. Tiene que ser una diplomacia mexicana con conocimiento geopolítico y altísima destreza en las negociaciones económicas internacionales y con un conocimiento total de las realidades del comercio mundial.
del comercio, el transporte, el financiamiento, la logística. Porque de eso es de lo que viven los diplomáticos, de reportarle a su país cuánto se avanzó en el terreno de la economía, las finanzas, y no nada más de decirles, nos tomamos una foto porque hubo una recepción. En eso Brasil tiene un servicio exterior en Itamaraty, Sí. que ha hecho escuela a nivel mundial. Son grandes agentes promotores de la estrategia. Grandes diplomáticos. Pero es esa diplomacia, bueno, y los estadounidenses hacen lo mismo. Cuando uno ve la estructura de las embajadas de Estados Unidos, hasta el propio embajador muchas veces es un empresario que mandaron por su conocimiento en el mercado o un financiero, ¿no? Pues estamos casi a punto de terminar, Humberto, Roberto. Yo quisiera hacer nada más un pequeño paréntesis. El fin de semana estuve en la ciudad de Jalapa para platicar con algunos productores, algunos ganaderos, algunos agricultores y incorporar también a gente del gobierno estatal del área del desarrollo económico para invitarlos aquí al programa y que nos platiquen de qué es lo que están haciendo en beneficio de su estado. Y tuve la oportunidad y me siento muy halagado y agradezco al señor Samuel Sánchez y a su distinguida esposa Mariceli Coronel de Sánchez la invitación que nos hicieron para conocer sus instalaciones, todo lo que están haciendo en beneficio de su comunidad. Y pues no me resta más que yo te pido el favor, Humberto, si fueras tan gentil, como siempre tenemos la costumbre de que despidas este programa. Pues primero que nada felicitar a mi amigo Javier Navarrete porque tiene un enfoque moderno, didáctico, que ayuda a que el público comprenda la necesidad de que nos veamos como un país que está entrando a una carrera contrarreloj por recuperar nuestro sitio en la economía mundial. No nos falta nada para tener una renta nacional con prosperidad, sin carencias, solo hay que organizarnos y tener una consigna nacional, no hay tiempo que perder. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Roberto, por hacerme el favor de acompañar aquí. Y Humberto, te lo hacemos. Los exportadores, importadores. Sí, claro, la logística de la entrada y salida de están en primera fila. Claro, por supuesto. Yo creo que es un trabajo en equipo, es momento de unidad y de aprovechar sus talentos, esa habilidad a la que te referías, habilidad productiva. Creo que México tiene un gran potencial, tiene grandes actores y pues aprovechar esas habilidades y ese talento de muchos años de personajes como tú, Humberto, porque México necesita replantearse y hay que hacerlo con las personas indicadas, con los grupos indicados y por supuesto que los exportadores e importadores queremos seguir participando en el crecimiento económico de este país y en el bienestar de México y de todos los mexicanos. Muchas gracias, Roberto Abreu, muchas gracias, Humberto Hernández Haddad. Te comprometemos, como decía un amigo, cierra la puerta porque aquí esta persona ya no sale más de aquí. Muchas gracias Roberto, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Javier. Muy gentil.